Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video en el que, entre otras cosas, vamos a escuchar dos situaciones importantes, dos puntos claves, dos reflexiones interesantes. Una de un periodista de ESPN llamado Richard Méndez, a quien le hemos dado palos, pero también le hemos dado, pues básicamente, la razón cuando la ha tenido, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar un discurso demoledor, porque recuerden que el Madrid, al no clasificarse de manera directa a los octavos de la Champions, va a tener que jugar un repechaje de 16avos, donde hay un 50% de posibilidades de enfrentarse a un equipo como el Manchester City, que bueno, sabemos todos lo que significa, pese a que se encuentre en horas bajas. Esto ha generado todo tipo de revuelo y la opinión de este señor a mí me ha parecido brutal con respecto a este posible enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid. Eso, para tomarlo en cuenta, lo vamos a escuchar en breve, pero también dos cositas, porque en uno de estos programas que está haciendo Pedrerol, que bueno, últimamente ha estado diciendo una cantidad de cosas allí, haciendo una cantidad de entrevistas allí interesantes, ha entrevistado al nuevo presidente de la federación y el hombre pues dijo algo del Real Madrid y de los árbitros que ha generado todo tipo de revuelo. Y vamos a escuchar a Diego Plaza, para mí la persona que más sabe de fútbol en el tema este del chiringo, hablar sobre esto. Es que me parece sencillamente increíble también cómo este hombre lo ha hecho. Y les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video. Quiero que empecemos con eso de Diego, porque él trata, Diego Plaza, intenta explicar más o menos por dónde va la cosa, porque repito, no, que Florentino está metiendo presiones al presidente de la federación y esto no es del todo cierto. Mucha atención. Claro, para mí la clave es cuando dices, bueno, esto ya es Vox Populi, como diciendo, no pasa nada contándotelo porque todo el mundo sabe que Florentino está en contra del sistema arbitral. Y luego, que podemos entrar o no en si es una torpeza o exceso de naturalidad, pero luego, yo lo he visto muchas veces en el día de hoy, y te das cuenta, a mí me cae especialmente simpático por la cantidad, en ese trozo, en ese minuto y medio, la cantidad de registros que utiliza. O sea, llega a ser hasta un punto irónico, incluso teatral, porque es como que va cambiando el registro se va sintiendo cómodo, se va riendo de sus propias ocurrencias en ocasiones, y me parece que está humor tan relajado, gallego. Es tan natural que quizá podemos entrar ya en si es una torpeza, si se pasa de natural porque está delante de un micro, pero él parte de una base muy clara que es, esto es Vox Populi, entonces no estoy cometiendo ninguna imprudencia contándotelo. Diego, yo tengo brillante la exposición. Es verdad. Claro, para mí. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Me parece increíble que tenga que venir Diego Plaza, que me parece un tipo bastante sensato, tengo que reconocerlo, ¿eh? Un tipo bastante sensato, para mí la persona que más sabe de fútbol en todo este entorno chiringuitero, vergüencero, y que tenga que venir a explicarlo de esta manera me parece sencillamente interesante, porque este hombre básicamente lo que ha dicho es que, pese a todo, no es un secreto el hecho de que Florentino Pérez y compañía estén en contra de lo que es el sistema arbitral, el CTA y toda esta cosa. Es que no es un secreto absolutamente para nadie, teniendo en cuenta que es un equipo que ha sido perjudicado durante muchísimo tiempo porque su máximo rival estuvo pagándole al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es más, creo que los videos de Real Madrid Televisión hablan por sí solos para no entrar a entender más o menos cómo es la cosa, ¿no? Y yo creo que es lo que les decía, lo explica a la perfección. Un tipo con una sensatez que está muy escasa a día de hoy y que por lo tanto hay que poner en valor. Para mí ha estado de manera brillante. Y para toda esta gente que, bueno, ellos están en un punto, hay que entenderlo ciertamente, ¿no? Están en un punto en el que se enfrentan a que toda su historia, la que ellos conocen y la única grandeza, por más pequeña que sea comparada a la del Real Madrid, esta gentuza pues básicamente, muchachos, está en un punto en el que, bueno, está eso bajo una sombra de duda muy muy importante, y bueno, eso ellos están intentando contrarrestarlo de cualquier manera, y la manera que tienen que hacerlo siempre va a ser decir, no, mira, el Madrid también está favorecido, el Madrid también roba. Ese tipo de cosas tienen una finalidad y no es otra que esa, que se sienten amenazados por el tema de caso Negreira, que su única y patética historia, porque es patética, está manchada por todos los escándalos en los que están involucrados. Así que, brillante Diego Plaza. Vamos a pasarnos a lo que les dije de Richard Méndez, que me pareció también bastante interesante, muchachos. Bueno, ante esta vulnerabilidad del equipo de Pep, Richard, entonces, ¿cuál es el miedo de Ancelotti de cruzárselos? No, yo creo que Ancelotti no le tiene miedo, en absoluto. A ver, Real Madrid, más todavía el Real Madrid de Ancelotti, las versiones del Real Madrid de Ancelotti, te han acostumbrado a que siendo un equipo que se pueda maniatar por el rival, que le puedan sacar la pelota, que puede sufrir muchísimo, que puede recibir goles, pero que tiene una pegada que creo que no la tiene nadie en Europa. Mientras
hoy al Manchester City le cuesta tener que llegar 7, 8, 9, 15 veces al arco rival para meterte 2 goles, al Real Madrid le basta con llegar 2 o 3 veces para hacerte 2 o 3 goles. Mira que esto parte en base a esta pregunta que le hace la periodista compañera y además paisana de nosotros dos. Le hace una pregunta que en base a lo que dijo Ancelotti, de que si preferiría indiscutiblemente o de manera segura y fija enfrentarse a lo que era el Celtic de Glasgow antes que al Manchester City, ¿no? Esa es la base de la pregunta y él responde de manera acertada para mí, que Ancelotti pues no creo definitivamente que le tenga miedo, sí debe haber cierto respeto porque el Manchester City es un equipo que te ha dado las batallas más bestias que se recuerden en la última década del fútbol y probablemente a eso se refería Ancelotti. Mira cómo empieza a abordar todo el tema de lo que puede llegar a suceder de poder enfrentarse nuevamente por 4ª temporada consecutiva Manchester City, Real Madrid, esta vez en 16avos de finales, que sería la locura y yo tengo la sensación de que va a caer este partido aquí, además en horas bajas, pero mucha tensión. Porque ese es el Real Madrid, el equipo que está acostumbrado a sufrir, pero el equipo que tiene pegada europea, esa pegada europea que terminó de hundir al Manchester City aquella vez que el Real Madrid le marcó 3 goles en Manchester y lo dejó fuera con un Karim Benzema que con pocas opciones de gol fueron capaces de marcarle tanto en condición de visitante. Ese Real Madrid se sostiene, ese Real Madrid sigue existiendo, más allá que hoy no cuentas con Karim Benzema, que hoy en día el equipo es distinto, que hoy en día el equipo se trata de sostener en lo que te puede hacer Bellingham, que te haga Vinicius Junior o que te haga alguien como Mbappé o Rodrigo. Ese Real Madrid sigue teniendo la misma pegada, sigue siendo un equipo que es capaz de sufrir, que sabe sufrir, pero que sabe también ganar los partidos europeos. Y es allí donde de pronto el Manchester City se le ha atragantado un rival como el Real Madrid. Hoy el Manchester City lo vimos sufriendo contra un equipo belga que tampoco es uno de los grandes clubes de Europa y sin embargo terminas resolviéndolo, pero también por lo pobre que es el rival que tenías por delante. El Manchester City hoy en día, y bien lo decía Barak, hoy enfrentarlo con un Bayern Múnich, yo me inclinaba un poquito más al equipo bávaro. Igualmente, el Manchester City de hoy, con su capacidad de posesión de pelota y las 20 veces que te pueda llegar al arco rival, yo todavía creo que el Real Madrid es superior por la pegada que tiene el Real Madrid, por la pegada nada más. Claro, claro. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía, interesante discurso, sobre todo me gusta en primera instancia porque sí, yo creo que sí hay una temporada en la que podíamos pensar de alguna manera que el City era vulnerable, era esta en la que al equipo de Guardiola las cosas no se le estaban dando del todo bien y bueno, básicamente ha estado acumulando una cantidad de ridículos impensables seguramente a principios de temporada o hace un par de años, era impensable creer que este equipo iba a tener una caída tan brutal, ¿no? Y bueno, yo creo definitivamente que acierta en todo, pero a mí me preocupa algo y es que la mayoría de las veces, para no decir todas, en las que se ha enfrentado Manchester City y Real Madrid en el pasado, todos estos vendedores de relato y todos estos periodistas de alguna manera dieron en su momento como favorito al Manchester City. Es decir, que esta gente después de dar como favorito al Manchester City en una sola ocasión, que fue en la que termina ganando la Champions, el City pudo ganarle al Real Madrid. Esta vez ya estoy viendo una diferencia en la que básicamente están dando como favorito al Real Madrid por encima del City y eso es algo que definitivamente me preocupa. Porque cuando ha pasado este tipo de cosas sabemos que al Madrid pues básicamente no le va del todo bien. Más bien cuando le ponen como menor posibilidades como que terminan pegando el subidón y terminan sacando la casta como la eliminatoria pasada contra el City que para mí fue sencillamente brutal. El partido del Bernabéu fue para mí uno de los mejores partidos que he visto en mi vida a nivel futbolístico. Una brutalidad. El del Etihad fue más un arte de saber tener y defenderte, pero bueno, en general, no sé qué opinan ustedes, me ha gustado en general el discurso de este hombre, también me ha gustado bastante el de Diego Plaza, creo que ha estado bastante acertado con respecto a lo que sucede a día de hoy entre todos estos mafiosos que ahora quieren pasarle esta sinvergüenzada del Real Madrid. Así que bueno, les voy a dejar hasta aquí este video. Por supuesto, me gustaría saber sus opiniones allá en los comentarios. Y nada, muchachos, lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao, chao.